Hay dos palabras, solo dos, que cuando las usa un hombre con verdadera presencia cambian por completo la forma en que una mujer lo percibe. No son lo que imaginas. Y cuando entiendas por qué funcionan, vas a empezar a notar algo distinto en tus interacciones. Si este tipo de contenido te ayuda a ver con más claridad, puedes apoyar el canal con un like o suscribiéndote sin presión, solo si sientes que aporta. Ahora, déjame decirte algo que muchos hombres nunca escuchan con honestidad. La atracción no empieza con lo que dices, empieza con lo que transmites cuando hablas. Y ahí es donde muchos se pierden, porque creen que necesitan frases ingeniosas, respuestas rápidas o técnicas complejas, cuando en realidad lo que más impacta es algo mucho más sutil y mucho más profundo. Con los años, algunos hombres empiezan a entender esto sin que nadie se los enseñe. No porque lean más, sino porque observan más. Porque han vivido rechazos, silencios incómodos, momentos donde sintieron que no eran suficientes, y en lugar de endurecerse, comienzan a afinar su forma de estar presentes. Y es ahí donde aparecen esas dos palabras. Pero antes de revelarlas, necesito que entiendas el contexto emocional en el que funcionan. Una mujer no responde únicamente al contenido de una conversación. Responde a cómo se siente estando contigo. Así percibe calma o tensión. Así siente que estás tratando de impresionarla o si simplemente estás cómodo siendo tú mismo. Y esto no tiene que ver con ser perfecto. Tiene que ver con coherencia interna. Muchos hombres, sin darse cuenta, transmiten necesidad. No porque lo digan directamente, sino porque su energía busca validación. Y eso genera una pequeña presión invisible. No es algo que ella siempre pueda explicar, pero lo siente. En cambio, los hombres que han madurado emocionalmente suelen hacer algo diferente. No se apresuran, no llenan cada silencio, no intentan ganar cada interacción. Hay una pausa en ellos, una especie de espacio, y ese espacio es donde empieza la atracción real. Porque en ese espacio ella puede sentirse libre de reaccionar sin ser empujada. Puede acercarse sin sentir que la están llevando. Puede interesarse sin sentir que está respondiendo a una expectativa. Ahora, piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que tenías que decir algo correcto? ¿Cuántas veces has hablado más de lo que realmente querías, solo para evitar un silencio? ¿Cuántas veces has sentido que si no hacías algo ibas a perder su interés? Esa urgencia es exactamente lo que rompe la conexión. Y lo interesante es que los hombres que entienden esto no necesariamente hablan menos, pero hablan desde otro lugar, desde una seguridad más tranquila, desde una intención más limpia. No buscan controlar la impresión que generan. Permiten que la impresión se forme sola. Y es ahí, justo ahí, donde esas dos palabras empiezan a tener un impacto inesperado, porque no son mágicas por sí mismas, son poderosas por quién eres cuando las dices. Y en la siguiente parte de esta conversación vas a empezar a reconocer no solo cuáles son, sino por qué, cuando se usan correctamente, hacen que una mujer se detenga y te escuche de una forma completamente distinta. Las dos palabras son simples, casi demasiado simples para que muchos hombres les den valor. Entiendo, eso es todo. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. No es la palabra en sí, es el estado emocional desde el que la dices. Porque cuando un hombre joven dice entiendo, muchas veces suena como una estrategia, como si estuviera esperando algo a cambio, como si en el fondo pensara, ahora debería agradarle más. Y eso se percibe. En cambio, cuando un hombre ha desarrollado presencia emocional, entiendo, no es una técnica,
Es una señal de que no necesita discutir, corregir ni demostrar superioridad. Es una forma de decir, no estoy aquí para competir contigo, estoy aquí para comprender. Y eso, psicológicamente, baja defensas de inmediato. Mira, algo que pocas veces se explica con claridad es esto. Muchas mujeres están acostumbradas a que las interrumpan emocionalmente, a que las corrijan, a que se minimicen sus experiencias o a que alguien intente arreglarlas en lugar de escucharlas. Entonces, cuando aparece un hombre que simplemente escucha y responde con un entiendo genuino, ocurre algo diferente. No porque él esté de acuerdo con todo, no porque esté cediendo su posición, sino porque está validando la experiencia sin perder su centro. Y eso es raro. Pero hay un matiz importante que no puedes ignorar. Entiendo, no significa que te anules, no significa que estés de acuerdo con algo que no resuena contigo. Y definitivamente no significa que te conviertas en alguien complaciente. De hecho, cuando se usa correctamente hace exactamente lo contrario. Un hombre que dice entiendo desde la calma, crea espacio. Y después de ese espacio puede expresar su punto de vista con más claridad, sin tensión, sin necesidad de imponerse. Por ejemplo, imagina que ella comparte algo que le molestó. Un hombre reactivo podría interrumpir, justificar o cambiar el tema. Pero un hombre con presencia simplemente escucha, pausa y dice, entiendo, no hay prisa, no hay urgencia, no hay necesidad de demostrar nada. Y en ese momento ella no siente que tiene que defenderse, siente que puede bajar la guardia. Y cuando alguien baja la guardia contigo, empieza a confiar. Pero aquí viene algo aún más profundo. Cuando usas entiendo de forma auténtica, también te estás comunicando a ti mismo algo importante, que no necesitas controlar cada resultado, que no necesitas ganar cada interacción, que tu valor no depende de convencer a alguien. Y esa mentalidad cambia completamente tu forma de relacionarte, porque empiezas a escuchar de verdad, empiezas a observar más allá de las palabras, empiezas a notar lo que antes pasabas por alto. Y lo curioso es que cuando haces eso, tus conversaciones se vuelven más ligeras, más naturales, pero también más significativas. No estás haciendo un esfuerzo por agradar. Estás creando una experiencia donde la otra persona se siente vista. Y eso, aunque muchos lo subestimen, es una de las formas más fuertes de atracción emocional. Ahora bien, hay algo que diferencia a los hombres que simplemente repiten esta palabra, de los que realmente generan impacto con ella. Y esa diferencia no está en la voz, no está en el momento, está en algo más silencioso, pero mucho más poderoso. Algo que se construye con el tiempo y que cambia no solo lo que dices, sino quién eres cuando lo dices. Ese algo del que te hablo no se aprende en una frase ni en un consejo rápido. Es una forma de estar en el mundo y cuando está presente, se nota sin que tengas que explicarlo. Se llama congruencia. La congruencia es cuando lo que dices, lo que sientes y lo que haces están alineados. No perfectamente, pero lo suficiente como para que no haya fricción interna. Y esa coherencia interna es lo que le da peso a palabras tan simples como entiendo. Porque una mujer no solo escucha lo que dices, percibe si lo sientes, percibe si hay calma real o si estás actuando. Y esa percepción es mucho más precisa de lo que muchos hombres imaginan. Por eso, dos hombres pueden decir exactamente la misma palabra y generar reacciones completamente distintas. Uno puede decir entiendo mientras por dentro está ansioso, tratando de agradar, esperando aprobación. Y otro puede decir entiendo desde un lugar estable, sin necesidad de recibir nada a cambio.
La diferencia no está en la palabra, está en la intención, y la intención siempre se filtra. Ahora bien, la congruencia no aparece de la nada, se construye, y normalmente empieza en silencio, en momentos donde nadie te está viendo. Empieza cuando dejas de decir sí a cosas que en realidad no quieres, cuando empiezas a respetar tu propio tiempo, cuando te vuelves honesto contigo mismo, incluso si esa honestidad es incómoda, porque cada vez que te traicionas por encajar, pierdes un poco de esa estabilidad interna, y cada vez que te eliges con respeto, la fortaleces. Y esto tiene un efecto directo en cómo te perciben los demás. Un hombre congruente no necesita elevar la voz para ser escuchado. No necesita convencer para ser tomado en serio. No necesita impresionar para generar interés. Su presencia ya comunica suficiente. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Cuando dices entiendo desde la congruencia, no suena como una táctica. Suena como lo que es, una pausa consciente, una muestra de atención real, una señal de que no estás reaccionando, estás respondiendo. Y eso cambia la dinámica por completo, porque muchas interacciones se rompen no por lo que se dice, sino por la tensión que se acumula entre lo que uno siente y lo que intenta mostrar. Pero cuando esa tensión desaparece, aparece algo distinto. Fluidez. Las conversaciones dejan de sentirse como un esfuerzo. Los silencios dejan de ser incómodos. La conexión deja de depender de hacerlo bien. Y en ese estado es mucho más fácil que surja una atracción natural. No forzada, no buscada con ansiedad, sino construida desde la autenticidad. Ahora, hay algo importante que no quiero que malinterpretes. La congruencia no significa que siempre tengas claridad absoluta. No significa que nunca dudes. No significa que no cometas errores. Significa que incluso con dudas, no te abandonas. Y eso es profundamente atractivo, porque transmite estabilidad emocional. Transmite confianza silenciosa. Transmite que no estás buscando que alguien te complete, sino que estás dispuesto a compartir desde quien ya eres. Y cuando esa base está presente, incluso las palabras más simples adquieren un peso diferente. Pero hay un último matiz, uno que muchos hombres pasan por alto y que puede hacer que todo esto funcione, o que se pierda por completo sin que te des cuenta. Ese último matiz no tiene que ver con lo que dices, ni siquiera con cómo lo dices. Tiene que ver con algo aún más silencioso, tu relación con el rechazo, porque puedes entender la importancia de la calma, de la congruencia, incluso puedes usar entiendo con intención genuina, pero si en el fondo estás tratando de evitar el rechazo a toda costa, eso se filtra y cambia todo. Muchos hombres no temen realmente a una mujer. Temen a lo que el rechazo despierta en ellos. Dudas, inseguridad, la sensación de no ser suficientes. Y para evitar sentir eso, empiezan a adaptarse demasiado. Ajustan su personalidad, moderan sus opiniones, suavizan su forma de ser, con la esperanza de no incomodar. Pero aquí está la paradoja. Cuando intentas demasiado no ser rechazado, dejas de ser completamente tú. Y cuando eso ocurre, la conexión pierde fuerza antes incluso de empezar. Porque lo que genera atracción no es la perfección, es la claridad. Un hombre que acepta la posibilidad de no gustar, transmite algo muy distinto. No porque sea indiferente, sino porque no depende del resultado para mantenerse estable. Y eso se siente en cómo escucha sin interrumpir. Se siente en cómo responde sin apresurarse. Se siente en cómo puede decir entiendo y después expresar una opinión diferente sin tensión. No hay miedo oculto. No hay necesidad de aprobación. Solo hay presencia. Y cuando una mujer percibe eso, algo cambia internamente.
porque deja de sentirse evaluada y empieza a sentirse acompañada. Ahora, quiero que observes esto con cuidado. Aceptar el rechazo no significa volverte frío o distante. No significa que no te importe. Significa que tu valor no se negocia en cada interacción. Es una diferencia sutil, pero profunda. Cuando tu valor depende de cómo te perciben, entras en modo reacción. Cuando tu valor está claro para ti, entras en modo elección. Y esa transición lo cambia todo, porque empiezas a elegir cómo responder. En lugar de reaccionar por miedo, empiezas a decir lo que realmente piensas sin necesidad de imponerlo. Empiezas a escuchar no para ganar, sino para comprender. Y en ese espacio es donde palabras como entiendo dejan de ser una herramienta y se convierten en una extensión natural de quién eres. No estás intentando crear una impresión. Estás siendo coherente con tu estado interno y eso tiene un efecto acumulativo. Las personas se sienten más cómodas contigo. Las conversaciones fluyen con menos esfuerzo. Las conexiones se vuelven más auténticas. No porque hayas aprendido una técnica, sino porque has eliminado la presión invisible que normalmente arruina todo. Y aquí es donde muchos hombres tienen un momento de claridad. Se dan cuenta de que nunca se trató de decir lo correcto. Se trató de dejar de moverse desde el miedo. Porque cuando el miedo deja de dirigir, aparece algo más estable. Respeto. Respeto por ti mismo, por tu tiempo, por tu forma de ver el mundo. Y ese respeto se transmite sin palabras. Ahora bien, cuando juntas todo esto, la calma, la congruencia, la aceptación del rechazo, ocurre algo que no necesita esfuerzo extra. Tu forma de comunicar cambia por sí sola. Tu energía se vuelve más clara. Tu presencia se vuelve más sólida. Y tus palabras, incluso las más simples, empiezan a tener impacto real. Y ahí es cuando entiendes algo que antes parecía invisible, que nunca fueron las palabras, fuiste tú, cuando finalmente dejaste de esconderte detrás de ellas. Cuando llegas a este punto, algo cambia de forma silenciosa pero definitiva. Dejas de buscar las palabras correctas y empiezas a confiar en tu forma de estar. Ya no entras en una conversación pensando en cómo impresionar, cómo evitar errores o cómo generar una reacción específica. En lugar de eso, entras con algo mucho más estable, intención clara y presencia real. Y eso se siente distinto desde el primer momento, porque cuando un hombre deja de actuar desde la necesidad, empieza a relacionarse desde la elección. Y esa diferencia, aunque no siempre se note a nivel consciente, tiene un impacto profundo en cómo una mujer lo percibe. Ya no estás intentando gustar, estás permitiendo que alguien te conozca. Y eso cambia completamente el juego. Ahora quiero que observes esto con atención. Un hombre que intenta gustar, filtra constantemente lo que dice, ajusta su humor, suaviza sus opiniones, mide cada palabra como si caminara sobre una cuerda floja. Está presente físicamente, pero mentalmente está en otra parte, evaluando, corrigiendo, anticipando. En cambio, un hombre que permite ser conocido no necesita ese filtro constante. Escucha con atención, responde con honestidad. Y si algo no encaja, no lo fuerza. No hay tensión innecesaria. No hay urgencia por cerrar una impresión. Solo hay claridad. Y dentro de esa claridad, palabras como entiendo siguen apareciendo, pero ahora desde un lugar aún más profundo, porque ya no son solo una muestra de escucha, son una extensión de tu estabilidad. Cuando dices entiendo, no estás intentando conectar. Ya estás conectado contigo mismo y eso hace que la otra persona pueda conectarse contigo sin esfuerzo. Pero aquí hay algo más, algo que muchos hombres descubren solo después de repetir este proceso varias veces.
No todas las conexiones van a prosperar. No todas las personas van a resonar contigo. Y eso está bien. De hecho, es necesario, porque cuando dejas de intentar encajar en todas partes, empiezas a encajar mejor donde realmente importa. Y esa es una de las formas más honestas de atracción que existen. No se basa en convencer, no se basa en adaptarte, se basa en afinidad real. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has intentado sostener una interacción que en el fondo no fluía? ¿Cuántas veces has ignorado señales claras solo para no perder la oportunidad? ¿Cuántas veces has sentido que estabas esforzándote más de lo que deberías? Ese desgaste desaparece cuando cambias de enfoque. Cuando entiendes que tu papel no es forzar una conexión, sino reconocer cuándo existe de forma natural. Y eso requiere algo que no siempre se menciona: paciencia emocional. Paciencia para no apresurarte. Paciencia para no llenar cada silencio. Paciencia para dejar que las cosas se desarrollen sin presión. Y en ese ritmo más lento, más consciente, ocurre algo interesante. Empiezas a notar más. Notas matices en la forma en que ella habla. Notas cómo cambia su energía cuando se siente cómoda. Notas cuándo hay interés y cuándo no. Y esa sensibilidad no te vuelve inseguro. Te vuelve más preciso. Porque ya no estás interpretando desde el miedo. Estás observando desde la calma. Y eso te permite responder mejor. No más rápido, mejor. Ahora, si has llegado hasta aquí, probablemente ya sientes la diferencia. No es una técnica, no es una frase. Es una forma de posicionarte frente a las relaciones. Una forma más tranquila, más consciente, más auténtica. Y lo curioso es que cuando integras todo esto, no solo cambia cómo te perciben los demás, cambia cómo te percibes tú. Empiezas a confiar más en tus silencios. Empiezas a respetar más tus tiempos. Empiezas a sentir que no tienes que demostrar constantemente tu valor. Y esa sensación es el verdadero punto de partida. Porque desde ahí, cualquier palabra que elijas, incluido ese simple entiendo, deja de ser un intento y se convierte en una verdad.